bendiga. Amén. Dios les bendiga. Damos la bienvenida a las personas también que en este momento están integrándose para el estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos con su presencia, nos gozamos en que estén compartiendo con nosotros este estudio de la palabra del Señor. Nosotros hemos estado llevando el estudio de la carta a Pablo a la iglesia en Roma. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 3 de la carta de Romanos. Y vimos a Pablo hablar acerca de que no existe diferencia para salvación entre el judío y el gentil, que ni la ley, que ni la circuncisión salvan al judío. Y vimos en el capítulo 3, en el versículo 20, dijo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo les explica que la ley no fue diseñada para salvar a nadie. La ley no salva a nadie, sino que fue diseñada para mostrarnos nuestra condición. La ley es como el espejo que nos deja saber nuestra condición, como el espejo que vemos que nos deja saber que tenemos la cara sucia, pero el espejo no nos lava la cara. Así fue dada la ley para darnos a entender nuestra condición de imperfección delante de un Dios perfecto, delante de un Dios santo. Así que la ley nos muestra nuestro pecado, pero no nos salva. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos a nosotros de todo pecado. El doctor Ironside, que fue un pastor a final de los 1800, principios del 1900, él cuenta una historia en que en una ocasión él estaba de vacaciones y visitó una iglesia que estaba en el área local en la cual él estaba de vacaciones, y estaba en la iglesia dando la escuela bíblica, y dice que el maestro de la escuela bíblica preguntó a los que estaban en la escuela bíblica cómo la gente era salva durante el tiempo del Antiguo Testamento. Y dice que una de las personas que estaban en la clase le respondió al doctor Ironside: la gente en el Antiguo Testamento era salva siguiendo la ley, guardando la ley. Aquel maestro dijo, así era, muy buena respuesta, y trató de seguir la clase. Pero él dice que el doctor Ironside interrumpió la clase y le dijo, en mi Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. El maestro preguntó, bueno, ¿alguna otra persona tiene la respuesta para esta pregunta? Por un tiempo alguien más respondió y le dijo, en el Antiguo Testamento las personas eran salvas llevando sacrificio por su pecado. El maestro respondió, así es, tratando de tomar control de la clase y proseguir con la clase hacia adelante. Pero el doctor Ironside interrumpió la clase y le dijo, la Biblia dice, la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar pecados. Aquel maestro se rindió y le hizo la pregunta directamente al doctor Ironside. Le pregunta, entonces dígame usted, ¿cómo la gente era salva en el Antiguo Testamento? Y el doctor Ironside le respondió, de la misma forma que la gente es salva en el día de hoy. Somos salvos por la fe. La gente en el Antiguo Testamento era salvo por la fe. Y en el día de hoy vamos a ver en este capítulo 4 que el apóstol Pablo va a hablar acerca de la salvación por la fe y va a enfocarse en dos personajes muy conocidos para la audiencia de su tiempo. Le va a hablar acerca de la fe de Abraham y le va a hablar acerca de cómo también David fue salvo. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo 4 del libro La Carta de Pablo a los Romanos. Bendito. Y damos lectura a la palabra del Señor en la Carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, vamos a leer los primeros 5 versículos. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Ahora, Dios mío, pedimos que tu Espíritu Santo, Dios mío, tome control, tome dirección, Padre Santo, que obre en nuestros corazones, Padre Santo, que nos dé la palabra, Señor, que tú tienes preparada para nosotros, una palabra transformadora, una palabra que cambie, una palabra que fortalezca nuestra fe, nuestra confianza, nuestro caminar contigo. Te damos gracias, Dios mío, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pueblo judío tenía el concepto de la salvación siguiendo la ley, de la salvación por las obras. Y Dios llamó al padre de la nación judía para que de su descendencia levantara un pueblo. Y ellos creían en el concepto que ellos tenían del padre Abraham, que Dios había elegido a Abraham porque de alguna manera Abraham vivía una vida perfecta delante de Dios. Ellos tenían el concepto de que Abraham seguía la ley antes de que la ley fuera dada, de que Abraham era alguien completamente distinto a los demás, de que Abraham venía que Dios lo llamó porque él se lo merecía de alguna manera, que fue un llamado meritoriamente. Así ellos pensaban acerca del padre Abraham. Pero cuando nosotros vemos la historia de Abraham, nosotros sabemos que Abraham venía de un lugar de idolatría. Venía incluso de una familia que se ganaba la vida haciendo y vendiendo ídolos cuando Dios llamó a Abraham. La Biblia no nos dice cómo fue el llamado de Dios a Abraham. No nos dice cómo explicó, como decía Mami en el caso de Moisés, que la Biblia nos dice claramente que desde la zarza ardiente Moisés logró ver que no se quemaba y Dios lo dirigió así, llamó su atención para que Moisés se acercara. Pero la Biblia no nos dice de qué manera Dios se dirigió a Abraham, pero se dirigió de una manera tan impactante, se dirigió de una manera que le chocó tanto que Abraham dejó todas las cosas atrás para seguir a Dios. Una familia con bienes, aunque los bienes eran hechos vendiendo ídolos, pero una familia con posesiones, una familia con bienes, y a Abraham no le importó nada de lo que tenía, sino que siguió hacia adelante por fe. Pero Abraham no vemos nunca en el comportamiento de Abraham, no vemos a Abraham nunca en la manera en la que él se conducía, de que Abraham en algún momento se jactó de que él dejó las cosas atrás, de que él lo dejó todo atrás, de que su justificación fue debido a lo que él hizo, que Dios lo tuvo que bendecir o algo de esa manera. Como dice el apóstol Pablo, si la bendición, si la justificación es por las obras, entonces no es por gracia, porque Dios nos debiera a nosotros. Nosotros no vemos a Abraham como tal vez veríamos a algunas personas diciendo: Dios me bendijo, pero es que yo tengo una fe grande. Dios me bendijo, es que yo dejé todas las cosas atrás. Dios me bendijo, es que yo dejé todas mis riquezas atrás. O dicen, y tal vez en los términos como se enseña la palabra en algunos lugares en el día de hoy, Abraham hubiera dicho: y eso no fue todo. Lo más grande que yo hice fue que yo tengo una fe tan grande que yo me atreví a matar a mi hijo cuando Dios me lo pidió. Pero no vimos a Abraham nunca referirse a sí mismo como que la justificación, como que la bendición que Dios le daba era por obra, era por un mérito, era porque él era alguien grande, sino que él entendía que por la confianza en la fe en Dios, porque él creía a Dios, lo movía a él a hacer las acciones que él hizo. Así como decía el pastor Rafael ayer, que su fe no era muerta, porque su fe era acompañada por la acción de que él obedecía lo que Dios le enviaba a que él hiciera. Y a eso llamó Dios a Abraham. Y dice: aleluya. Amén. Gloria dice el versículo 6 en adelante, cuando habla entonces de David:
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Y esto es Pablo. Pablo es una máquina de citar salmos, de citar el Antiguo Testamento. Vimos anteriormente en el capítulo 3 que él en la carta a los romanos, sin tener la facultad que tenemos nosotros de buscar la cosa en la computadora, le citó como 6 citas bíblicas. Casi toda la doctrina que Pablo enseñaba, él se apoyaba citando en el Antiguo Testamento. Aquí él está citando un salmo de David y está hablando acerca del arrepentimiento de David. David, cuando escribió el salmo que Pablo está citando, está hablando después de que David había cometido aquel pecado que es conocido de David cuando él codició a Betsabé, a la esposa de Urías, y en ese solo evento David faltó a 3 de los 10 mandamientos. Vemos que David cometió adulterio. Vemos que David codició a Betsabé. Vemos que David también mató a Urías, al esposo de Betsabé. Y en el caso de David, no había ningún sacrificio que él pudiera hacer que cubriera su pecado, que perdonara su pecado. No había ningún sacrificio que él podía llevar que podría satisfacer la condición de la ley para él tener comunión con Dios. David bajo la ley no tenía ninguna esperanza. Lo único que le tocaba a David bajo la ley era la muerte. No había ahí sacrificio de buey, de paloma, de cordero, nada que David podía hacer. Pero David entendía que tenía algo más. Él se postró, él clamó a Dios y por la gracia de Dios entonces él puede tener perdón de pecados. Entonces él entendía que lo que se merecía era la muerte. Entonces ahora nosotros vemos la fuerza de estas palabras, de este salmo que David entiende cuando él dice: bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Porque él sabía que lo que le tocaba era la muerte. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de su pecado. David entendiendo que lo que le tocaba era la muerte. No había una estipulación en la ley que podía salvar a David. Pero la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la bondad de Dios extendida a nosotros que no somos merecedores. Alguien lo describía también diciendo que la gracia es la bondad de Dios, la riqueza de Dios dada a nosotros, puestas en la cuenta del Señor Jesucristo, en la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la gracia de Dios que recibió David. Pero nosotros vemos en el caso de David, quien era tenido como un héroe dentro del pueblo judío, que si nosotros trasladamos el caso de la gracia de David y el beneficio que tenemos nosotros de tantos años que se ha enseñado la gracia a través del tiempo, nosotros pensaríamos que tal vez la respuesta del pueblo de Dios cuando una persona ha fallado fuera distinta, porque yo creo que si David fuera miembro de alguna congregación, a David después de aquel pecado no se le diera aceptación. Tal vez a David se le prohibiera la entrada, tal vez a David se le dijera: no hay disciplina que pueda resolver eso, no te queremos ver aquí de nuevo. Sin embargo, vemos que de la manera en que Dios se comporta, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. En Isaías dice Dios a través del profeta Isaías: venid y razonemos. Si tus pecados fueran tan rojos como la grana, vendrán a ser tan blancos como la nieve. Gloria sea el nombre del Señor, que nosotros le servimos a un Dios que independientemente cómo hayamos caído, cómo le hayamos fallado, la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar. Qué bendición tan hermosa que dice David que el Señor no nos imputa pecado. ¿Por qué? Por causa de la fe. Dice el versículo 9 en adelante:
¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Si nosotros regresamos a el relato de Abraham, que dice que él creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Esa promesa que Dios le dio a Abraham fue unos capítulos antes que él le diera el mandamiento de la circuncisión y cómo el judío se iba a conectar con Dios, iba a ser diferente a los demás pueblos. O sea que Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Abraham fue justificado, esta palabra en referencia a Abraham, de que recibió justificación, fue casi 5 siglos antes que la ley le fuera dada a Moisés. O sea que Abraham fue justificado mucho antes de que la ley fuera dada a la nación, al pueblo de Israel. O sea que la justificación no es por un rito de la circuncisión. La justificación no es por el seguimiento, la observación de la ley. La justificación de Abraham, como es la justificación para nosotros, es para todo aquel que cree. La diferencia entre la justificación en el pasado y la justificación para nosotros es que la justificación para ellos era mirando hacia adelante, en que Dios proveería aquel Salvador que había prometido desde el jardín del Edén, que prometió a Adán y Eva diciendo que enviaría a uno que sería de la simiente de la mujer, que le pisaría la cabeza a la serpiente y la serpiente le mordería el calcañar. Era creyendo en la promesa que Dios había dado de que enviaría a un Salvador. Así eran salvos en el Antiguo Testamento. Nosotros somos salvos por fe, confiando en que el Salvador que Dios prometió en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que en los evangelios que vino, que cumplió su misión, que nació en Belén, que vivió, que murió, que dio su vida por nosotros, que resucitó al tercer día y que se encuentra sentado a la diestra del Padre en el cielo, y nosotros aguardamos su retorno, así como Él le dijo a sus discípulos cuando ellos lo vieron ascender hacia el cielo y vinieron unos ángeles que le decían: ¿por qué esperan? ¿Qué miran hacia arriba? Y ellos le dijeron: ese mismo Jesús, así como ustedes lo vieron ascender, descenderá, volverá, regresará, y nosotros aguardamos su retorno. Gloria sea el nombre del Señor. Y somos salvos, recibimos justificación, no por nuestra obra, no por nuestro mérito, no por algo que nosotros nos ganamos, sino creyendo en lo que Dios hizo por nosotros, que envió a su Hijo unigénito, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y creyendo en la obra de Cristo, nosotros entonces somos justificados ante Dios, como dice en el próximo capítulo, cuando estaremos viendo que nos dice justificado, pues por la fe ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Dice el versículo 13 en adelante: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Cuando el creyente trata de justificarse por medio de la ley, siempre queda corto. Nunca llega. Incluso cuando nosotros vemos la palabra pecado, ese es el significado de la palabra pecado: fallar
al blanco. Siempre nosotros fallamos y estamos tratando de servir y obedecer a Dios por nuestra propia fuerza, no por confianza en lo que Él ha hecho por nosotros. Gálatas 3, 9 al 11, el apóstol Pablo escribió: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aleluya. No sé usted, pero yo doy gracias a Dios porque no estamos bajo la ley. No sé usted, pero yo doy gracias a Dios porque yo conozco que y falta. Yo conozco que yo le falto a Dios. Yo conozco que yo no llego a la perfección que Dios exige. Pero gloria sea el nombre del Señor, que confiando en su Hijo Jesucristo, como dice aquel himno que nosotros cantamos, cuando Dios la sangre ve, por la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Dios nos imputa la justicia de su Hijo amado Jesucristo a nosotros, y cuando nos ve la justicia de su Hijo Jesucristo cuando nosotros creemos en Él. Dice el versículo 16 en adelante: por tanto es por fe, para que sea por gracia, aleluya, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la que compartimos nosotros para nosotros, el cual es el Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros típicamente, cuando hablamos de Abraham, lo llamamos por el nombre Abraham, pero ese no fue el nombre con que Abraham lo declararon cuando él nació. Él lo declararon como Abraham. Y Abraham, que fue el nombre que le fue dado, significa Padre exaltado. Y esto es algo que ese nombre significa Padre exaltado, y él no tenía descendencia, no tenía hijo, y la promesa de Dios venía porque se le había prometido una gran descendencia que vendría de él. Usted se imagina cuando le preguntaban cuál era su nombre, y él le decía que su nombre era Padre exaltado, y le preguntaban cuántos hijos tienes, y él decía: no tengo hijos. Era algo grande. Pero entonces Dios le cambia el nombre, y tal vez Abraham piensa que en el cambio de nombre no va a afrentar a los bullies, entonces a la gente tal vez que se burla por el nombre, y le ponen por nombre Abraham. ¿Y qué significa Abraham? Significa Padre de multitudes o Padre de naciones. Él todavía sin tener ningún hijo, y la esposa de Abraham, por la cual Dios le prometió que le iba a dar la promesa, era estéril. Ella inicialmente le propuso a Abraham que tomara a su sierva, para que por medio de la sierva entonces él tuviera descendencia. Y en la Biblia nos habla entonces del problema que eso le causó a Abraham, el problema que le causó, porque después que vino entonces el hijo de la promesa, que fue Isaac, entonces Ismael quería matar a Isaac, y Abraham entonces tuvo que expulsar a Agar y a Ismael de sus alrededores. Pero vemos que Abraham no tenía hijo, pero Dios habló acerca del hijo de la promesa de Isaac como si fuera algo que ya existiera antes de nacer, como si ya estuviera existiendo. Dios puede hacer eso porque Dios vive en la eternidad. En el tiempo de Dios todo es presente, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Dios tiene acceso a todo al mismo tiempo, y nosotros cuando leemos la Biblia vemos que eso se muestra con tanta claridad, como Dios anticipó las cosas que iban a pasar en la profecía, como si ya hubiesen sucedido, porque Dios vive fuera del aspecto que nosotros conocemos como tiempo.
Eso es algo que a nosotros a veces se nos puede hacer difícil entender, porque tenemos la limitación de que sabemos que algo sucedió una hora anterior, 1 año, 2 años, sucedió y otras cosas que sucederán en el futuro. Pero nosotros estamos limitados. Dios no tiene esa limitación. Dios vive fuera de lo que nosotros conocemos como el marco del tiempo. Es como si estuviera desde un punto alto, desde una torre tal vez, observándolo un desfile. Y el desfile, él puede ver el desfile, la gente que está desfilando al principio, la gente que está en la mitad del desfile, la gente que está al final, al mismo tiempo. Nosotros tenemos la limitación desde el punto tierra, que solamente podemos ver una parte del desfile a la vez, pero Dios lo puede ver todo. Y esas cosas a veces a nosotros nos atormentan, porque Dios nos da una promesa y nosotros estamos encapsulados en la parte del desfile que estamos viendo y no entendemos cómo Dios va a hacer cumplir su promesa. Pero si Dios dijo que va a cumplir su promesa, Él va a cumplir su promesa. Gloria sea el nombre del Señor. Sí, nosotros estamos en un punto fijo en el desfile, en el tiempo. Pero sin embargo, cuando Dios nos ve a nosotros en nuestra situación, es de la misma manera que Él está viendo en el jardín del Edén el fracaso de Adán y Eva. Es de la misma manera que Él está viendo aquel día glorioso en el que Él llamará a su iglesia a recibirnos a nosotros en las nubes. De la misma manera, Él ve el tiempo de la misma manera, no cambia todo en presente. Y a mí me llama mucho la atención eso, porque cuando yo veo en el libro de Apocalipsis, en el cual el Señor se le reveló al apóstol Juan y le mostró las cosas que sucederían y le mostró cosas en el cielo. Una de las cosas que Él le mostró en el cielo fue la adoración de los santos, como cantábamos en esa adoración que estábamos cantando antes del servicio, acerca de que millares de millares estaremos juntos adorando al Cordero. En Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, dice el apóstol Juan: después de eso miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Cuando el Señor le está mostrando esto a Juan, es muy interesante, porque eso hace 2000 años atrás que Él le mostró esto a Juan. Nuestros padres no vivían. Nuestros abuelos tampoco, bisabuelos, tatarabuelos, y tú sigues tatara, no habían nacido. Sin embargo, si creyeron, Juan lo está viendo en la visión celestial que Dios le está mostrando del cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros no habíamos nacido, pero si nosotros creemos, si fuimos justificados por la fe, Juan nos vio en aquel grupo celestial que estaba adorando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Eso debe darnos a nosotros gozo, que nosotros ya fuimos vistos, que nosotros hemos sido presentados en la Biblia, estamos en la Biblia. Gloria sea el nombre del Señor. Juan nos vio a nosotros en esa visión celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios es quien da vida a los muertos. Cuando Dios dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, y ofrécelo en sacrificio, Abraham obedeció por fe y se fue a la montaña. No sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero en su mente Isaac estuvo muerto por 3 días que fueron de camino. Sin embargo, Él le dijo a los siervos que Él dejó atrás: quédense aquí, nosotros iremos, adoraremos y regresaremos. Gloria sea el nombre del Señor. Él no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero él sabía que Dios lo iba a hacer. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que de la descendencia por parte de Isaac, Dios iba a bendecir toda la tierra. Y nosotros hemos sido bendecidos porque de esa descendencia nació nuestro Salvador. Gloria sea el nombre del Señor. Pero Abraham creyó.
Él creyó que de alguna manera Dios lo iba a hacer. Él no sabía qué Dios iba a hacer, pero Dios iba a hacer su palabra cumplir. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar presentes, que Dios va a hacer cumplir su palabra. Nosotros nos atormentamos porque no sabemos la manera, el método, cómo Dios lo va a hacer. No lo entendemos, no lo sabemos. Y a veces nos perdemos en los detalles de cómo Dios lo va a hacer. Esa es la diferencia de lo que nosotros vemos a Abraham. No vemos a Abraham en este instante preguntándose cómo Dios lo iba a hacer. Él no sabía cómo. Él sabía que si Dios tenía que levantar a Isaac de los muertos, Dios iba a levantar a Isaac de los muertos, porque Dios iba a cumplir su promesa, porque Él así lo había dicho. Y Él lo recibió. Amén. Aleluya. Nosotros nos atormentamos a veces porque no sabemos. Yo escuché en una ocasión, dando un testimonio a un pastor que hablaba acerca de una dificultad económica que él estaba atravesando en un momento. Y en medio de esa dificultad económica hubo una tragedia familiar en la que él tuvo que salir y no trabajó durante el tiempo que tuvo que ir a un funeral familiar. Y él, al regresar, entonces no tenía el dinero de una cuota que tenía que pagar para él trabajar. Entonces se veía en el problema de que él no podía trabajar, no podía generar dinero, porque para trabajar tenía que pagar esa cuota para que lo aceptaran para él trabajar. Y él estaba atormentado por esa situación. Él no sabía qué iba a hacer, teniendo esposa, teniendo hijos, cómo él se iba a resolver. Y él recibió una llamada de un amigo. Y este amigo le dice que sintió en su corazón enviarle un cheque, y le había enviado un cheque, y le dijo la cantidad del cheque que le había enviado. Y en ese momento entonces aquella preocupación que él tenía se convirtió en alegría, se convirtió en gozo. Ya no tenía esa preocupación. Y dice que en medio de esa situación, él sintió en su corazón a Dios cuestionándole, preguntándole: ¿cómo tú sabes que Él te envió ese dinero que Él dijo que te envió? Y él, discutiendo con Dios en su pensamiento, él decía: pero Él es mi amigo, yo confío en Él, yo lo conozco por mucho tiempo, Él no me va a mentir, Él no me va a fallar. Y entonces vemos que a él se le presentó entonces este pasaje bíblico que dice en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ese Dios amonestándolo en su corazón, porque él había creído en la palabra de su amigo. Sin embargo, no había creído en la palabra de Dios, que Dios le dice que Dios le suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que estamos pendientes a la palabra física, pendientes a que nos puede suplir físicamente, no entendiendo que todo lo que recibimos viene de Dios, que Él es quien nos suple, quien es que nos guarda, quien es que nos sana. Gloria sea el nombre del Señor. Es de Él que recibimos todas las cosas. Amén. Dice el versículo 18 en adelante: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sí, a su nombre, gloria. Vemos que Abraham no está considerando las limitaciones, las cosas que él tiene a su alrededor físicamente, humanamente, son imposibilidades. Pero gloria sea el nombre del Señor, que nosotros le servimos a un Dios que Él se especializa en las imposibilidades. Amén. Él era alrededor de 99 años de edad. Sara tenía alrededor de 89 años de edad. Ella había sido estéril toda su vida, pero Dios dijo que por medio de Sara, ella le iba a dar aquel hijo
de la promesa. Era algo imposible, pero si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Dios no está limitado por la limitación de nuestro pensamiento. A veces nosotros en nuestro pensamiento, nosotros ponemos algunos límites, nosotros vemos las cosas. No, tal vez eso es fácil para Dios hacerlo. Eso Él lo hace fácil. O eso lo hace, eso es un poquito más difícil, o eso es imposible. Pero para Dios no hay nada difícil. No hay nada difícil. Gloria sea el nombre del Señor. Para Él no hay nada difícil. Dios es Dios de las imposibilidades. En Hebreo nos relata en el capítulo 11 acerca de Abraham, en la sección de Abraham, en Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, nosotros vivimos de una manera distinta, nos conducimos de una manera distinta, porque accionamos y caminamos por fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito Dios es fiel. Dios es fiel y verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Nosotros vemos esta experiencia de Abraham en la cual Dios hizo una imposibilidad en su vida. Pero nosotros, yo estoy seguro que conocemos testimonios, conocemos de personas que se han visto en situaciones precarias, difíciles, en las cuales tal vez la medicina no le dio esperanza. Sin embargo, Dios le dio esperanza. Yo escuchaba un testimonio la semana pasada de una persona que había perdido la visión a una temprana edad. Había hecho vida después. Había aprendido a usar los mecanismos que usan los ciegos para manejarse, para transportarse, para poder leer incluso con los dedos. Todos los mecanismos de los ciegos había aprendido a usar y había hecho vida, se había casado. Y en una ocasión sucede que su esposo tenía una carga tan grande por la situación que ella estaba pasando, un dolor y una carga tan grande, y se sintió esa carga y le impuso las manos y le oró al Señor y le dijo: Señor, sánala. Y en ese mismo instante una persona que tenía décadas sin poder ver, vio. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Amén. Un Dios de las imposibilidades. Hay un testimonio de una persona que vivía en Upstate New York, que sucedió que ella perdió la capacidad de caminar y ella era parte de un coro de la iglesia y ella iba a la iglesia en silla de ruedas. Dice que a ella en muchas ocasiones le habían orado, en ocasiones la habían intentado parar y ella se caía en el suelo. Sin embargo, llegó un día donde le dijeron que pasara y ella ni siquiera quería pasar. Pero ese día Dios usó a la persona que oró y ella se sanó y ella está caminando y ella cuenta el testimonio, y mucha gente que la vi en el vecindario donde ella se desarrolló mucho tiempo pueden verla a ella ahora caminar. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Amén. Un Dios de las imposibilidades. Ese es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que nosotros le servimos. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así
como la fe de Abraham le fue contada por justicia, también nuestra fe en Dios nos es contada por justicia. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Todo aquel que confiando en Dios, todo aquel, como dice en Romanos, que veremos luego en Romanos 10, que dice que todo aquel que confesare con su boca que el Señor murió, que resucitó de los muertos, será salvo. Gloria sea el nombre del Señor. La salvación, la justificación ante Dios es por medio de la fe. Ahora, hay personas que, al igual que en el tiempo que el apóstol Pablo escribió sus cartas doctrinales a las diferentes iglesias, dicen que el enseñar la gracia de Dios es decir a la persona que puede vivir de la manera que quiera vivir, que puede pecar, que puede vivir en una vida de pecado. Pero eso no es lo que Pablo está enseñando. Y nosotros vamos a ver a través de la carta a los romanos cómo Pablo no solamente enseña, sino cómo él responde. Él hace las preguntas que la gente está haciendo acerca de su doctrina y las responde. Una de esas preguntas que Pablo va a responder luego es cuando le preguntan entonces, ¿permaneceremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Y la respuesta de Pablo es un rotundo no, de ninguna manera. Gloria sea el nombre del Señor. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar, sino que cuando nosotros por fe hemos recibido la gracia de Dios, hemos sido transformados, ahora nosotros somos una nueva criatura. Ahora, aunque nosotros luchamos con el pecado, aunque nosotros luchamos con la carne, nuestro deseo es servirle a Dios, nuestro deseo es corresponderle a Dios, nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios, entendiendo el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entendiendo que Él murió en nuestro lugar, que tomó nuestro castigo, que a nosotros nos tocaba merecidamente por nuestro pecado. Ahora nosotros queremos serle fiel, ahora nosotros queremos hacer las cosas que Él le agrada, ahora nosotros no queremos fallarle, queremos servirle fielmente por lo que Él ha hecho por nosotros. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino que ahora nosotros nos regimos bajo una ley que es más grande que la ley de Moisés, que es la ley de la gracia, la ley del amor en Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y para poder seguir viendo estas enseñanzas en las que Pablo sigue desglosando en lo que se trata la gracia de Dios, lo que es la fe, vamos a seguir entonces este estudio de la carta de los romanos, así que lo invitamos a que continúen con nosotros en las próximas semanas en este estudio de la carta de Pablo a los romanos. Nos despedimos y le invitamos a que compartan con nosotros. La próxima semana no estaremos por aquí, pero nos estaremos reuniendo entonces el próximo domingo, después de eso, el domingo 22. Dios les continúe bendiciendo.